Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Roberto Enríquez. Él es presidente del partido Copey. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí e invitarme. Hemos visto que han pasado un par de días intensos en Venezuela con el tema político. Vimos la asamblea ordinaria del día martes. Ayer vimos un pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad, en la cual está usted, por cierto. Claro. ¿Qué está pasando? Pues bueno, yo creo que lo podemos abordar desde diversos puntos de vista, pero yo creo que el más importante es ver quién está perdiendo con todo esto, y no tengo dudas de que es Venezuela la que está perdiendo, ¿no? Yo creo que Venezuela cada día está más distanciada y seguramente asqueada de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, de cómo no hay debate político, de cómo no hay contrapunteo de ideas, con confrontación de propuestas, sino lo que hay es una asqueante carnaval de insultos, de ofensas degradantes, en donde se sentencia a una persona sin juicio previo, se le llama corrupto sin juicio previo, incluso narcotraficante sin juicio previo, y lo que estamos es, yo estoy convencido de que muy cerca de la quiebra moral, de la quiebra política del Parlamento venezolano, cosas que por cierto en el pasado ocurrieron en este país, en donde el Parlamento termina a ser algo tan aborrecido por el pueblo, porque la gente siente que definitivamente no sirve para nada. Y yo creo que están colocando, en la dirección que están llevando a la Asamblea Nacional, la están colocando cada día más lejos del sentimiento del pueblo y cada día más cerca del rechazo del pueblo. Es decir, de una condena que yo estoy convencido, como todas esas condenas populares que arrancan silenciosamente, pero son muy poderosas. Yo no me he encontrado a nadie en estos días que me diga una cosa relativamente positiva de la Asamblea Nacional. Entonces así es como se destruyen las instituciones, como se destruye la política y como se destruye un país. Y yo creo que lo que nos toca ahorita es hacer una convocatoria a la ética, a la sensatez, a la decencia, a no dejarnos arrastrar por el mismo lenguaje, por el mismo discurso de quienes agreden, sino hablarle a Venezuela. Yo creo que aquí no se trata de ver cómo convencemos al que a la ligera llama corrupto a otro, sino se trata es de hablarle a Venezuela y que entienda de que todos los políticos no somos iguales. Y eso para mí es muy importante. Usted ha tocado un punto importante y está hablando de la Asamblea Nacional y de la forma en la que está la Asamblea Nacional, pero en la Asamblea Nacional hacen vida no solamente la fracción del oficialismo y los afectos al oficialismo, sino también hace vida la Mesa de la Unidad Democrática, los que militan en partidos afectos a la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, para bailar hacen falta dos. Sí, por supuesto, y por eso la semana pasada nosotros presentamos un acuerdo por la dignidad del Parlamento venezolano, un acuerdo en donde proponíamos que nos comprometiéramos todos los parlamentarios a tratarnos con respeto, a debatir con mucha intensidad, a hacer nuestras diferencias muy evidentes, pero que no era necesario ofendernos, insultarnos, a respetar el clima parlamentario. Y la respuesta que obtuvimos fue llamarnos carteristas, cínicos y sátrapas, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese tipo de contexto se hace muy difícil tú dar un debate que sea útil y que sea constructivo para el país. Pero sin lugar a dudas que es una responsabilidad compartida, pero quien dirige la Asamblea Nacional es el oficialismo, y eso es bueno que quede claro, y tienen una responsabilidad enorme en la forma en cómo dirigen la Asamblea Nacional, y honestamente a nosotros nos tiene muy preocupados porque la que pierde a fin de cuentas es Venezuela. Lo que pasó el día de anteayer, ver como a un diputado como Richard Mardo, al que yo nunca he visto ofender, insultar, descalificar, de pronto tratar de crucificarlo ante la opinión pública, y cuando tú ves, no existe una prueba de absolutamente nada y prácticamente se le sentencia, pues yo creo que definitivamente es una tragedia para el país. Y yo creo que la respuesta no es llamar también corrupto a quien acusa, o llamar narcotraficante a quien acusa. No, yo no creo que la respuesta sea esa. La respuesta es sí, unirnos todos con mucha fuerza en defensa de la ética, de la franqueza, de la honestidad con el país,
y de hablarle al país con mucha claridad. Yo creo que aquí ya se trata de hablarle a Venezuela. Perdemos el tiempo si creemos que después de esta etapa represiva, de esta nueva forma de represión política que se está iniciando en la Asamblea Nacional, creemos que es posible, con quien se niega definitivamente a dialogar, creemos que lo que se trata es de convocar a todos los venezolanos de buena fe que creen en el diálogo para que hagamos una mayoría muy poderosa que acabe con esta forma tan patética de hacer política. Justamente, usted está hablando de diálogo. ¿En qué consiste ese plan de diálogo nacional que está proponiendo COPEI? En un país donde si tuviésemos un gobierno que le doliera al pueblo venezolano, el convocante de ese diálogo debía ser el mismo gobierno. Pero como aquí no tenemos un gobierno que convoca el diálogo, yo creo que una oposición que actúe con responsabilidad y seriedad tiene que movilizarse a lo largo y ancho del país y convocar a todos esos venezolanos, a los sectores representativos del país que están convencidos de que los grandes problemas se resuelven dialogando, que el problema de la seguridad personal, de la economía que es tan grave, se resuelve dialogando para encontrar soluciones y que todos hagamos causa común para resolver esos problemas. Yo creo que ahorita la gran tarea de la oposición venezolana es movilizarse y movilizar al país en función de construir una nueva mayoría de esos venezolanos que creen en el diálogo, que creen en el respeto, que están en cada sector popular, en cada barrio, donde en una casa vive un chavista y en la casa de al lado vive un opositor y tú ves cómo se comunican para resolver los problemas de su comunidad. Eso debería pasar en el país, en el alto gobierno. Pero como no ocurre, yo creo que el gran desafío que tenemos por delante para quebrar, para romper, para acabar con tanta violencia institucional es precisamente que las fuerzas de la paz, las fuerzas del amor, las fuerzas populares de la solidaridad y del respeto en el país se conviertan en una gran mayoría de carácter político. La pregunta es ¿cómo? Con el diálogo, con el mensaje, acercándonos, comunicarnos, viajando a este país, hablando con los campesinos, tanto el campesino que puede estar vinculado al chavismo, cuanto el campesino opositor, con el dirigente sindical, en las comunidades. Esa es Venezuela. Venezuela no es lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional. Venezuela es la que una persona se sienta a hablar con otra independientemente de sus diferencias políticas. Y yo reto a cualquiera que me niegue lo contrario. Esa es la gran Venezuela, en donde entendemos que para resolver los problemas hay que ponernos de acuerdo. Ocurre en los barrios, en los caseríos campesinos, ocurre en los gremios, ocurre en cualquier lugar del país. En el único lugar que no está ocurriendo es en donde más debería ocurrir, que es precisamente en el primer foro político del país, que es la Asamblea Nacional. Pero yo estoy convencido de que aquí hay una gran mayoría que pudo haber votado por Hugo Chávez o pudo haber votado por la oposición, pero que están convencidas de que el rumbo que lleva el país no es el correcto y que el rumbo de la paz y del diálogo es el adecuado para superar los grandes problemas económicos, sociales, de seguridad que tiene Venezuela, y que en esa gran tarea tiene que haber alguien que convoque, tiene que haber alguien que se movilice. Nosotros con mucha humildad los socialcristianos lo estamos haciendo sin creernos el ombligo del mundo, pero estamos convencidos de que la ruta no es esa, de que Venezuela necesita un rumbo distinto y que pasa por el respeto, por la tolerancia, por la solidaridad, para que no sufran las grandes mayorías que a fin de cuentas son los que sufren con el carácter despótico, violento, agresivo y represivo que desde el gobierno se están tratando de imponer como cultura, como forma de convivencia en Venezuela, y eso no se parece a Venezuela, para nada. Eso lo superamos hace muchísimos años con Juan Vicente Gómez y con Marcos Pérez Jiménez. Hoy en día yo estoy seguro de que las reservas morales, culturales, democráticas de Venezuela son una gran mayoría y van a prevalecer. Muchísimas gracias a Roberto Enríquez, presidente de COPEI, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista Venevisión.